Hoy vengo a explicaros cómo se hace varias rotoscopias en un mismo clip en Kdenlive. ¿Se puede? Bueno, fuera bromas, hoy lo que os voy a explicar es cómo se pueden aplicar dos rotoscopias en el mismo clip de una forma muy sencilla, aparte de cómo he hecho este efecto de los ojos que se vuelven rojos y luminosos. Vamos a ello. Una vez en Kdenlive, aquí tengo un clip que es el mismo, pero sí en el fondo, que así no tiene tanto efecto y lo voy explicando todo desde cero, sin tener que meter el fondo porque tampoco hace falta meter el fondo. Vamos al grano. Bien, pues vamos a ir por aquí a ver lo que dice este. Explicaros cómo se hace varias rotoscopias. Aquí, a ver. Vale, pues por aquí vamos a hacer un corte y por aquí hacemos otro corte, porque así nos vamos a centrar en esta parte. Lo de aplicar dos rotoscopias en el mismo clip sirve para todo tipo de rotoscopias. Yo, en este caso, usé la de formas alfa. Formas alfa, porque me venía bien para los ojos. Vamos a pinchar aquí, aunque esto se me olvidaba, esto lo voy a estirar aquí. Eso es. A ver, control Z. Antes de nada, esto lo traigo aquí, control C y esto lo pego aquí. Bien. Y ahora aquí meto el... Bueno, lo vuelvo a cortar. Vale, por aquí un corte. Y por aquí otro corte. Y así me centro en esta parte. Bien. Entonces nos traemos formas de alfa, que es la que yo he usado aquí. Pinchamos aquí y así en dos pájaros de un tiro os explico lo de las dos rotoscopias en el mismo clip y lo del color de los ojos, la luminosidad y todo eso. Bien, pues lo que vamos a hacer aquí es un fotograma clave. Bueno, aquí ya este fotograma ya lo tenemos. Y aquí, donde pone rectangular, lo cambio a elipse. Vamos a ver. Lo que pasa es que aquí no se llega a ver porque a este le voy a añadir debajo un efecto de colorize. Venimos aquí y le vamos a dar todo rojo, un poco de luminosidad y saturación. Vamos a ver. Bien, lo que pasa es que ahora aquí lo que tenemos que hacer es invertir. No, perdón. Bueno, subtract. Y entonces lo que hace es que con la operación subtract, hará que podamos tener dos rotoscopias en el mismo clip. Y así llevaremos el efecto al ojo. Nos acercamos y llevamos el efecto al ojo. Y lo traemos al ojo. Ahí. Bien. Un poquito más arriba. Ahí, perfecto. Entonces nos vamos adelantando en el tiempo. Lo traemos esto un poquito, aquí fotograma clave, un poquito más a la izquierda. Un poquito más abajo, ahí. Vamos adelantándonos en el tiempo. Esto lo ponemos por aquí. Lo vamos colocando. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Como prácticamente no me muevo, es más fácil.
Y aquí le ponemos otro fotograma clave. Aquí un poquito más, ahí. Y ahí. Y esto un poquito así. Bien. Y ahora lo que hacemos es que nos venimos aquí. Bien. Y aquí vamos pinchando aquí en los fotogramas clave. Y en cada fotograma clave, bueno, más bien aquí, lo que vamos a ir a este clip y a Colorize. Y aquí le damos más luz, más lightness. Y entonces se vuelve más, como más luz. Podemos haber cogido y haber venido a este clip primero, a este fotograma clave primero, perdón, y aquí haber bajado la saturación. Y aquí fotograma clave. Venimos aquí a este fotograma clave, venimos a este clip, añadimos fotograma clave y le damos más luz y más saturación. Bien. Luego, si vinimos a este clip, pinchamos en este fotograma clave y ahora venimos aquí ponemos otro fotograma, no, bueno, un poquito por aquí, por esta parte. Venimos aquí, añadimos un fotograma clave y aquí bajamos un poco la saturación y el lightness. Un poquito. Y ahora aquí ponemos otro fotograma clave y ya lo dejamos así. Bueno, por aquí. Bien. Y ya se quedaría, se iría reduciendo. Bien, pues haríamos lo mismo con este. Con este otro ojo hacemos lo mismo. Cogemos y ponemos aquí otra vez formas de alfa. Lo añadimos a este clip, pinchamos aquí y venimos al efecto de formas de alfa. Aquí volvemos a hacer otra vez lo mismo. En vez de Bright on Clear, cogemos Subtract. Y entonces aquí ponemos elipse y como veis tenemos las dos rotoscopias, la de antes y la de ahora. Y diréis, pero esto no es rotoscopia exactamente. Bueno, es una forma de rotoscopia, pero todas las rotoscopias funcionan de esta manera. Si añadimos donde pone Operation Subtract, podemos poner más de una. Y luego con el Colorize podemos ir dándole el colorido que queramos. Aquí ponemos esta máscara, un poquito menos. Aquí ponemos esta máscara. Bien, un poquito más a la derecha. Ahí. Vale. Y ahora ponemos un fotograma clave, a ver por aquí. Y se trata de hacer lo mismo de antes. Por aquí lo vamos moviendo, primero fotograma clave y lo vamos moviendo un poquito más a la izquierda. Bien. Más. Ahí. Un pelín más grande. Por aquí, más a la derecha. Por aquí, bien. Por aquí, bien. Por aquí. Aquí vamos a traerlo un pelín más abajo. Y otro fotograma clave. Vale, bien. Y ahora, el tema del Colorize servirá para las dos máscaras, ya que está en el otro clip. Entonces, cuando vaya cambiando la luz de un ojo, cambiará el del otro, irán sincronizados, porque la cronización está en el clip de abajo. Como veis. Bueno, luego el tema de la voz, ya sabéis cómo se hace. En el vídeo anterior lo expliqué. Si no, os dejo aquí
una etiqueta y lo pincháis y podréis ver cómo se modifican los sonidos, los efectos de audio. Bueno, espero que os haya gustado y lo he hecho con todo el cariño como siempre. Si os ha gustado, darme un like. Si no os habéis suscrito, ¿qué hacéis que no os habéis suscrito todavía? Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!